Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Santiago y en el día de hoy les presentaremos la historia del computador con mi compañero Sebastián. Hola, ¿cómo están youtuberos? Que empezaremos contándole que para llegar a mencionar cuál fue verdaderamente la primer computadora nos tenemos que devolver en el tiempo, ya que para llegar a la creación de esta se necesitaron bases de apoyo. Entonces nos fuimos se crea el Z1, considerado como el primer computador mecánico programable del mundo. Fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad Zuse entre 1935 y 1938, y destruido junto a todos sus planos de construcción en diciembre de 1943 durante el bombardeo aliado de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Zuse trabajaba en la industria aeronáutica. Para los diseños de aviones se requerían constantes cálculos matemáticos que debían repetirse de acuerdo con unas variables. De esta manera surgió la necesidad de crear una máquina que repitiese los complejos cálculos y que los guardase en memoria para referencias futuras. Entre 1936 y 1938, Konrad Zuse intentó construir la primera computadora, una calculadora mecánica basada en el sistema binario que operaba con electricidad y con la posibilidad de poder programarla, aunque de forma limitada. Hacía uso de relés eléctricos para automatizar los procesos. Sin embargo, tan solo consiguió realizar un prototipo que recibió el nombre del Z1 y que nunca llegó a funcionar de forma correcta debido a la falta de perfeccionamiento en sus elementos mecánicos. Listo, después de la creación de este prototipo llamado Z1 se dieron a conocer los Colossus, los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales. La máquina Colossus fue diseñada originalmente por Tommy Flowers en la Post Office Research Station, estación de investigación de la oficina postal, en 1944. Con la ayuda de los dos anteriores inventos, John Presper Eckert y John William Mauchly, construyen la ENIAC, la primera computadora de propósitos generales, presentada al público el 15 de febrero de 1946, totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina. La ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania, ocupaba una superficie de 167 metros al cuadrado y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío que a su vez permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Pesaba 27 toneladas. A las 11:45 del 2 de octubre de 1955, la ENIAC fue desactivada para siempre. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Si bien fueron los ingenieros de ENIAC, Mauchly y Eckert, los que pasaron a la historia, hubo 6 mujeres que se ocuparon de programar la ENIAC. Muchos registros de fotos de la época muestran la ENIAC con mujeres de pie frente a ella. Hasta la década del 80, se dijo incluso que ellas eran solo modelos que posaban junto a la máquina. Sin embargo, estas mujeres sentaron las bases para que la programación fuera sencilla y accesible para todos, crearon el primer set de rutinas, las primeras aplicaciones de software y las primeras clases en programación. Su trabajo modificó drásticamente la evolución de la programación entre las décadas del 40 y el 50. En la foto podemos observar las programadoras Jim Jennings Bartik a la izquierda y Frances Vilas Spence a la derecha operando el panel de control principal de la ENIAC. Bueno, esto continúa, pero la verdad es que ya me siento mal de la garganta. Uy, me voy como a enfermar. Pero bueno, los dejo con mi compañero. Él les seguirá hablando sobre la historia. Nos vemos hasta un pronto video. Hola, ¿cómo vamos? Bueno, continuando con lo que veníamos. Los esfuerzos múltiples dieron resultados en 1945 a Mauchly y Eckert, lo cual comenzaron a trabajar en una sucesora de la ENIAC, EDVAC. A los diseñadores de la ENIAC, John Presper Eckert y John William Mauchly, se les unió el gran matemático John von Neumann para crear la EDVAC, una de las primeras computadoras electrónicas. A diferencia de la ENIAC, no era decimal, sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Este diseño se convirtió en el estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas. El diseño de la EDVAC es considerado un éxito en la historia de la informática.
El diseño de la EDVAC fue desarrollado aún antes de que la ENIAC fuera puesta en marcha y tenía la intención de resolver muchos de los problemas encontrados en el diseño de la ENIAC. Al proyecto EDVAC se les agregó el ingeniero Howard Aiken para iniciar el diseño de la Mark II. Un sintetizador desarrollado en 1951 y así empezar con el proyecto UNIVAC 1. Listo, ahora sí, después de todo lo que les contó mi compañero, llegamos al inicio de la que se consideró como la primera computadora, la UNIVAC 1, llamada también Sally. Fue la primera computadora fabricada para un propósito no militar. Era una computadora que pesaba 7.250 kilogramos, estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío, y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer sumas de dos números de 10 dígitos cada uno, unas 100.000 por segundo. Funcionaba con un reloj interno con una frecuencia de 2,25 mH. Se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además de ser la primera computadora comercial estadounidense, el UNIVAC 1 fue la primera computadora diseñada desde el principio para su uso en administración y negocios, es decir, para la ejecución rápida de grandes cantidades de operaciones aritméticas relativamente simples y transporte de datos, a diferencia de los cálculos numéricos complejos requeridos por las computadoras científicas. Los primeros contratos para la venta de UNIVAC fueron realizados con instituciones del gobierno de los Estados Unidos, tales como la Oficina de Censos, la Fuerza Aérea, y el Servicio de Mapas del Ejército. En 1952 entra en funcionamiento la primera de las llamadas Jazz Machines, diseñadas por John von Neumann y que incorporaban notables mejoras respecto a sus predecesoras, y en 1962 Steven Russell creó el primer juego para computadoras, Spacewar. Bueno, esa fue la historia de la primera computadora, ahora les contaré las generaciones que tuvo esta historia. Empezamos por la primera generación, que fue de 1946 hasta 1958. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Segunda generación. Fue de 1958 a 1964. Usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo, computadora Whirlwind. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Tercera generación. Fue de 1964 a 1971. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Cuarta generación. Fue de 1971 a 1983. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits. Esta generación de computadoras se caracterizó por grandes avances tecnológicos realizados en un tiempo muy corto.
En 1977 aparecen las primeras microcomputadoras, entre las cuales, las más famosas fueron las fabricadas por Apple Computer, Radio Shack y Commodore Business Machines. IBM se integra al mercado de las microcomputadoras con su Personal Computer, y lo más importante, se incluye un sistema operativo estandarizado, el MS-2, Microsoft Disk Operating System. Los sistemas operativos han alcanzado un notable desarrollo, sobre todo por la posibilidad de generar gráficos a grandes velocidades, lo cual permite utilizar las interfaces gráficas de usuario, Graphic User Interface, GUI, que son pantallas con ventanas, iconos, figuras y menús desplegables que facilitan las tareas de comunicación entre el usuario y la computadora. Quinta generación. Fue de 1984 a 1999. Hay que mencionar dos grandes avances tecnológicos, que sirvan como parámetro para el inicio de dicha generación. La creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras, y que funda en 1976 la Cray Research Incorporated. Y el anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto quinta generación. Las computadoras de esta generación contienen una gran cantidad de microprocesadores trabajando en paralelo y pueden reconocer voz e imágenes. También tienen la capacidad de comunicarse con un lenguaje natural e irán adquiriendo la habilidad para tomar decisiones con base en procesos de aprendizaje fundamentados en sistemas expertos e inteligencia artificial. El almacenamiento de información se realiza en dispositivos magneto-ópticos con capacidades de decenas de gigabytes. Se establece el DVD, Digital Video Disc, o Digital Versatile Disc, como estándar para el almacenamiento de vídeo y sonido. Sexta generación. Es de 1999 hasta la fecha. Está en marcha desde principios de los años 90, se menciona los avances tecnológicos del siglo XX y lo que se espera lograr en este siglo XXI. Listo, hasta acá llega la historia de la computadora, ya nos podemos devolver, compañero. Largo viaje. Como pueden ver, esto continúa, y se esperan las nuevas tecnologías que se originarán en este siglo y en los que vienen. Gracias por su atención y espero que les haya servido esta información. Y oiga tú tranquilo que la tecnología avanza, relájese. Gracias. Gracias. Y hasta un pronto vídeo, todo.